porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Hola amigos, muy buenos días. Muchas gracias por su compañía. Estamos iniciando esta semana, hoy lunes 15 de febrero, después de un intensísimo fin de semana, ¿verdad? Con una serie de actividades, pero sobre todo, y hay que decirlo, hay que comentarlo, con la presencia del Papa Francisco en nuestro país. Yo seguí paso a paso a través de los medios de comunicación toda esta visita y me he quedado de verdad, iba a decir sorprendida, pero no, la verdad es que ya lo esperaba yo en estos términos, escuchar sus homilías, sus discursos de una manera tan directa, tan clara, tan valiente, poniendo el dedo en la llaga y al mismo tiempo tan sencilla en congruencia con su mensaje y su doctrina de encuentro. Mire usted, pensemos por ejemplo en Palacio Nacional, cuando Peña Nieto estaba diciendo, el presidente Peña Nieto decía, por ejemplo, va usted a encontrarse con un México generoso, hospitalario y todos esos lugares comunes del país, ¿no? Generoso, hospitalario, de pronto entra el Papa y dice y comenta, cuando se abre un camino de privilegios para unos cuantos y en detrimento del bien común, se abre el camino hacia la violencia, hacia la corrupción, hacia la discriminación de otros que no son como tú. Empieza a poner el dedo en la llaga desde el principio. Fíjese qué claro, cuando se abren los privilegios para una minoría, empieza el camino fácil para la violencia y el crimen. Esto fue sorprendente desde los primeros momentos. Otro discurso que valía la pena recuperar íntegro fue ese regaño tan directo al episcopado mexicano, pero al mismo tiempo tan amoroso, diciendo, hablando de que la iglesia necesita rostros transparentes, no en la oscuridad, y que además no se dejen corromper, les dijo directamente, no se dejen corromper por las ilusiones materialistas. Lo dijo, el poder realmente del amor, de la fuerza, no radica en los vínculos de poder político, sino en el encuentro con el otro. Cuando dijo, no se puede paralizar la iglesia dando respuestas viejas a problemas nuevos. Hay de aquellos que se duerman en sus laureles, dijo, no hagan tratos por debajo de la mesa. Fue un mensaje directo y claro que realmente nos dejó a todos sorprendidos, insisto, por su valentía en este llamado a la conversión. Un regaño de tal tamaño, expresado con tanto amor y que va directo hacia el corazón, ¿no? No hagan tratos por debajo de la mesa, no busquen los vínculos de poder. En fin, habla de una renovación más allá de una rígida liturgia, sino ir hacia el otro, ir en general, en todo momento, hacia quien más nos necesita. Y esto ha sido un mensaje de congruencia. Finalmente, porque podríamos abundar en ello y lo haremos en otro programa más completo, pero finalmente no puedo dejar de subrayar su mensaje desde la Basílica de Guadalupe, esta gran basílica, cuando él dice, para empezar, que la basílica la tenemos que construir todos, una basílica, un santuario, pero de amor y de vida. Y se solidariza profundamente y señala a todas esas padres, madres, familias, hijos que han perdido en la violencia, dicen la violencia criminal, han perdido algún hijo, algún sobrino, algún tío, alguna madre, algún padre. Dice, él se solidariza con ese dolor del pueblo mexicano, poniendo el dedo en la llaga a la situación actual de nuestro país. La verdad es que es interesante, una gran jornada, la del sábado, posteriormente, bueno, podemos abundar en todo ello, pero Francisco reivindicó el dolor de las víctimas de este México nuestro tan dolorosamente expresado en estos términos. Así que desde el principio, desde el primer momento, vemos a un Francisco que rompe con el protocolo e incluso con la liturgia clásica, característica, y en medio de los purpurados, así, con sus capas rojas y demás, él dice, hay de aquellos que se duerman en sus laureles, no hagan tratos por debajo de la mesa, no radique el poder. Esto es sorprendente, ¿no? Porque ya se esperaba, ya existía esta gran la expectativa y la esperanza de que pusiera el dedo en la llaga, pero de una manera inteligente, dolorosa, pero inteligente, sencilla y un llamado al amor y al encuentro. ¿Usted qué opina? Pero hoy es lunes 15 de febrero, tercer lunes de mes, y hoy está con nosotros, vamos a platicar con Héctor Manuel Salcedo, el organista titular de la Catedral de Guadalajara. Usted recordará
que estuvo con nosotros el mes pasado, que nos habló de un concierto. Hay otro concierto para el jueves. Hablemos pues de la historia del órgano de Guadalajara y de todos esos aspectos que tienen que ver con un instrumento tan complejo, tan especial y que acompaña las liturgias. Y no solo eso, sino que conciertos especiales que hay planeados a lo largo del año. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, Yolanda. Muchas gracias por la invitación, por recibirme nuevamente aquí, mes con mes. ¿Cómo les fue en el homenaje que hubo el mes pasado? Muy bien, fíjate que bueno, hicimos este homenaje al maestro Francisco Javier Hernández, que es prácticamente pues, el decano, es el maestro que tenemos aquí, fue maestro de todos nosotros en órgano. Hicimos una serie de conciertos, pues prácticamente los que fuimos sus alumnos. Y el martes pasado precisamente cerramos en Catedral con un concierto que él mismo nos ofreció y pues creo que quedó muy contento, ¿no? Y él decía que no es prácticamente un homenaje a él, sino más bien un homenaje a los que fueron nuestros maestros, nuestros antecesores que nos dejaron este legado, estos instrumentos, ¿no? Porque pues si ellos no nos hubieran dejado estos instrumentos, pues claro, no hubiéramos podido hacer esta música, ¿no? En relación con el órgano específicamente de nuestra Catedral Metropolitana, ¿cuántos organistas, tienes idea, han pasado por ese titulaje, vamos así Mira, a llamarle? desde que se hizo la primera catedral, el rector en ese tiempo había traído 2 órganos chiquitos de 4 palmos. 4 palmos era la medida pues de los tubos. Y esos 2 órganos se trajo, pero nadie sabía tocar órgano. Entonces, pero este rector, o sea, yo digo, tuvo una visión muy enorme. Pues obviamente nadie se iba a interesar por tocar el órgano si no sabían lo que era un órgano, ¿no? Entonces él trae estos 2 organitos y bueno, empezaron a ver indígenas pues que se empezaron a interesar y empezaron a querer tocar el instrumento y bueno, así fue como se empezó dando. ¿Cuántos organistas han pasado por la catedral? No se sabe porque no están los datos bien precisos. No hay un registro. Hay registro, pero nada más de unos cuantos. Ya. No de todos. O sea, pues estamos hablando que en esa catedral, que ahora es nuestra Santa María de Gracia, me parece, que se llama el templo, que fue la catedral antes, la que está ahí a un costado del Teatro de Gollado, esa fue la primera catedral. Luego ya se construyó la otra. Y ahí, precisamente hace poco, platicando con el maestro Aurelio, me decían que se acaban de encontrar unos archivos nuevos donde se dice que había otros 2 órganos ahí en la catedral, en esta nueva catedral. Pero entonces eso es algo que todavía te lo debo para el próximo mes. Hay que investigarlo un poquito más. Sí, porque había otros 2 órganos antes de los órganos Nazarre que fueron los antecesores de estos órganos. Entonces prácticamente han sido 6 órganos los que han estado en nuestra catedral, ahorita en nuestra catedral actual, ¿no? Así es que bueno, empezamos a descubrir nuevas cosas sobre sobre los organistas y sobre los órganos que están allí. Pero qué interesante. Ya te lo traeré. Bueno, lo mismo pasó con Aurelio, cuando Aurelio, que está al frente del coro de infantes de catedral, estuvo colaborando varios años con nosotros. Paralelamente iba haciendo esos hallazgos, investigaciones en los archivos, en tanto material que tienen ahí, arcones completos. Y bueno, han salido información muchas cosas, muy interesante. Y fíjate, sobre todo ahora que este año la catedral cumple 300 años de ser erigida, precisamente, o sea, estamos investigando y pues están saliendo muchas cosas, o sea, recordemos que el arte por lo antiguo, el amor por lo antiguo, pues prácticamente está empezando, ¿no? O sea, tiene muy poco tiempo que empezó a surgir esto del estudio por lo que había pasado antes. Pero sí, se está dando. Digo, se están encontrando nuevos archivos que vienen desde España. Y entonces, que pues, llegaban en esa época, claro. 300 años de la catedral. Años de la catedral. 150 del degollado, fíjate. Sí. Esas del 2016 trae fechas, conmemoraciones muy importantes. Así es. Pero bueno, a mí me gustaría que invitaras al público para irlo subrayando a lo largo del programa, al concierto de este jueves. Sí, claro, precisamente como la catedral cumple 300 años, pues hemos estado haciendo una serie de conferencias y de conciertos, ¿no? En esta ocasión me toca a mí presentar un concierto este jueves a las 8 de la noche en la Catedral de Guadalajara, donde tendré pues algunos invitados, ¿no? Viene un amigo que es fagotista, Juan Carlos Villaseñor, que por cierto, esta noche empezamos a hacer una grabación de un disco. Vamos a ir al templo del santuario y vamos a empezar a grabar un disco. Tocará él.
Tocará una flautista también, Lenka. Vendrá también un ensamble que tengo, que dirijo, que es el ensamble Molto Vivace, conformado pues por integrantes alumnos de la Escuela Superior de Música Sagrada. Así es que bueno, será un repertorio completamente diverso, ¿no? creo. Fagot, órgano, flauta. Y coro viril. Ah, que el es, coro sí, también. el coro viril es mucho más raro escucharlo, ¿no? Generalmente se escucha siempre el coro mixto, ¿no? Las 4 voces, sopranos, contraltos, tenores y bajos. Pues O esta el vez, coro de voces blancas o infantil. el coro de voces blancas, el coro de niños. Pero, bueno, visto que allá en Roma, pues estuve mucho tiempo dentro de las capillas de los coros, pues de ahí, y ahí se usaba mucho que cantaran los puros hombres. Y las voces blancas eran nada más los niños, no, las mujeres no les Sí. permitían cantar, ¿no? En ese tiempo, en aquellos tiempos. Y en algunos templos, en algunas basílicas se ha conservado esa tradición. Así es que bueno, pues quiero recuperar yo ese patrimonio, vamos, también, entonces quiero darlo a conocer también aquí. Magnífico. Entonces, este próximo jueves, Héctor, próximo jueves en la Catedral Metropolitana a las 8 de la noche, para que usted haga sus planes, su agenda y participe de este coro en el cual estará el ensamble Molto Vivace, estará por supuesto al órgano el maestro Héctor y también fagot, flauta, y creo que será algo excepcional. Próximo jueves, anótelo en su agenda de sugerencias del programa. Vamos a ir al corte y yo le recuerdo el teléfono 3030-5386. Este es su programa a las 9 con usted de C7, transmitiéndose por la radio en el 96.3 FM, pero también a través de la televisión digital 25.2 y a través de la página www.c7jalisco.com y elige programa en vivo y estamos con ustedes a las 9 con usted. Vamos al primer corte del programa. Hoy con nosotros el maestro Héctor Manuel Salcedo, organista titular de la Catedral Metropolitana. A las 9 con usted. Continuamos. Héctor Manuel Salcedo, organista titular de la Catedral Metropolitana, nos invita esta mañana a participar del concierto que tendrá lugar el próximo jueves, esta semana, con órgano, música de cámara también, estará el ensamble Molto Vivace, flauta, fagot, y que es abierto a todo el público. Y además, a través de estos programas, tercer lunes de cada mes, recuperamos un poco la historia del órgano que tenemos aquí en la catedral. En todo el país existen órganos más representativos, algunos más grandes, en fin, pero la historia del órgano de la Catedral Metropolitana reviste interés muy especial para nosotros. Así que recuperemos algunos de los datos principales de este órgano, cuándo fue traído a Guadalajara, cuántos tubos tiene y esto que hablábamos en el programa anterior, para darle continuidad, por favor, Sí. Héctor. Mira, me gustaría hacer como un panorama general de todos los órganos. Bien. Es decir, ¿cuándo se inventó el órgano? Bien, O sea, muy bien. Si nos vamos pues a la historia, en el siglo III antes de Cristo ya se empiezan a tener los primeros vestigios de un órgano. O sea, bueno, vemos que el antecesor del órgano es cualquier tubo que produzca sonido y que sea necesario el aire, ¿no? Entonces las flautas de pan, la zampoña, todos esos son los antecesores del órgano, ¿no? Y el hombre siempre buscando tener más sonoridad, o sea, no nada más tener un solo sonido con la flauta, le ha puesto otro tubo, entonces ya tenía 2 sonidos, todo, ¿no? El órgano prácticamente es un resumen de eso, ¿no? Buscar más sonoridades para poder tocar más notas con un solo instrumento. Entonces en el siglo III antes de Cristo, en Alejandría, se construye este órgano que era un hydraulus, es decir, era por medio de agua que se hacía pasar el aire. Había unos cestos, digamos, donde estaban llenos de agua y al momento de bajar el agua pasaba toda la compresión de aire y bueno, así es como lo hacía sonar con el agua. O sea, Este sería el primer órgano de que se tiene el noticia. prototipo de órgano. ¿Siglo III o año 3? Siglo III antes de Cristo. Siglo III antes de Cristo. Y de estos tenemos todavía 2 ejemplares en 2 museos, uno en Budapest y otro en Grecia, que el de Grecia, este último,
En el 1999 se le hizo una restauración y bueno, se le hizo funcionar, ¿no? Y bueno, es interesante cómo suena. Estamos hablando de Alejandría. Después lo llevan a Roma y se dice que fue con el emperador Nerón que lo llevan a Roma. Estamos hablando ya del año 37 a 68. Después de Cristo, que es cuando lo llevan a Roma. Y pues inclusive Nerón mismo lo tocaba. Inclusive hay monedas que nos encontramos de la época donde está el emperador Nerón y a un lado está el Hydraulus, o sea, el órgano dentro de las mismas monedas. Luego, para el 332, más o menos, cuando llega el emperador Juliano, hace una citación. Ya ves que, bueno, todos los emperadores siempre eran músicos, poetas, siempre, en Roma siempre documentaba todo, ¿no? Entonces él, dice una descripción de un órgano, dice: ofrécense a mi vista multitud de flautas particulares colocadas en una caja de bronce. Un soplo impetuoso las anima, pero no es un soplo humano. El viento, lanzado fuera de la piel de un toro que lo aprisiona, penetra hasta el fondo de los tubos. Un hábil artista de ágiles dedos dirige el mecanismo de las válvulas adaptadas a los tubos, las cuales, saltando ligeramente a impulsos del tacto, exhalan una dulce cantilena. Entonces, aquí ya nos está diciendo inclusive que el material que usaban era la piel de toro. La piel de toro sí. Como contenedor del viento que habrá de impulsar. O sea, precisamente donde se contenía pues todo el aire, ¿no? O sea, cómo se usa. Ya después, Pipino el Breve, que fue el papá de Carlomagno, en el año 757 recibe del emperador bizantino Constantino V, en el año del 757 recibe un órgano que, según pues fuentes, lo pone en una iglesia al norte de Francia. Entonces, esto es bien importante porque pues antes no se usaba el órgano dentro de las iglesias, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, obviamente mientras mataban a los cristianos en el Coliseo, el órgano tocaba. Entonces, pues recordemos que al principio del cristianismo, pues ni querían ver cruces, ni querían escuchar el órgano porque, pues, o sea, representaba a toda esa masacre, ¿no? Y no deja de ser interesante el fenómeno de que en qué momento se regresa a estos símbolos, ¿eh? Sí, claro. Entonces, en el año 757 se pone en este templo, pero, o sea, todavía no se usaba, digamos, ya fijo dentro de las iglesias, ¿no? Después, bueno, vamos en camino de la historia. Y en la época medieval tenemos dos tipos de órganos. Uno que es portativo y otro que es el positivo. El portativo es con el que muchas veces dibujan a Santa Cecilia, ¿no? Se usaba, se colocaba en un brazo, con un brazo se le daba aire y con la otra mano se tocaba. Pero estamos hablando de un organito de dos teclados, de dos octavas, o sea, muy chiquito el organito. Y con ese se tocaba. Según fuentes hay órganos inclusive de dos registros, o sea, dos filas de tubos. Recordemos que por cada tecla hay un tubo. Entonces, por cada registro que es de sonoridad distinta, están tantos tubos dependiendo de las teclas que hay, ¿no? Entonces, solo se usaban de dos registros cuando mucho, y pues era para cargarse y llevarse, ¿no? Era como, digamos, si lo ponemos hoy en día, era como, ¿cómo se llama? La melódica, ¿no? Que uno le sopla y es de 2 octavas o 1 octava, y haz de cuenta de algo así, pero con los tubos. Estaba el otro tipo de órgano que era el el positivo, que bueno, su nombre viene de ponere, del latín ponere, que significa colocar, ¿no? Entonces era ya un instrumento un poco más grande, que se instalaba. Que se colocaba así en un carrito o algo así, que se lo llevaba, ¿no? Yo, bueno, tuve la fortuna pues de viajar mucho y conocer varios instrumentos, porque pues obviamente los órganos no van a ir a ti, ¿no? Tienes que moverte. Y en Suiza me tocó ver un órgano del siglo XVI, donde precisamente ese órgano lo cargaban los monjes, o sea, tiene sus dos palos ahí para cargarlo los monjes, y iban tocando en la procesión, ¿no? O sea, son organitos muy interesantes, son grandes, son pesados.
Por eso generalmente siempre se ponían en un carrito. Bueno, acá los monjes, pues ellos los cargaban, ¿no? Eran 4 los que cargaban el organito. Pero ya el órgano ya empieza a tener más registros. Y eso es aquí donde empieza a darse la evolución. Del instrumento. Del instrumento. En la sí. actualidad, ¿cuántos registros puede tener el órgano? No, hay infinidad. O sea, mientras quien más tenga dinero, más le pone. O sea, Pero luego para ejecutarlo. es igual. O sea, después vamos a ver precisamente los dispositivos, pero es fácil. O sea, ya pones tú los registros y ya tocas. y En todo. pantalla estamos viendo, por ejemplo, aquí este de 4 teclados. ¿eh? Este es el órgano de la catedral. Ujú. Son 3 teclados y tiene 61 registros el órgano de la catedral. Digamos, es un órgano ya bastante grande, ¿no? Pero hay órganos de 180 registros, o sea que es ya una enorme. El órgano más grande del mundo está en Atlantic City, en un centro comercial, de hecho. ¿Cómo? El dueño del centro comercial le gustaba la música organística y mandó construir este órgano, que de hecho le dicen el órgano kiosco, porque la consola, o sea, es decir, el lugar donde están los teclados, está dentro de como si fuera un kiosco y tienes registros. Qué maravilla. Atrás tiene... Pues vamos a ir en este momento, si te parece, Héctor, a un corte. Interesante todo ello, ¿no? Todo esto que nos comparte Héctor Manuel Salcedo, organista titular de la Catedral Metropolitana. Hablar del órgano de la catedral es algo muy interesante. Yo supongo que muchas personas suelen llegar a visitarlo solo por el hecho de verlo, de que hay alguien que explique todos sus registros y demás, pero vamos a ir a un corte. El teléfono es el 3030-5386. Volvemos con usted en un momento para seguir conversando con Héctor Manuel Salcedo. Hoy, colaborando el tercer lunes de cada mes con la historia de los órganos, no solo en el mundo, sino llegaremos específicamente al órgano de nuestra Catedral Metropolitana. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Continuamos. Estamos hablando con Héctor Manuel Salcedo, él es el organista titular de la Catedral Metropolitana. Hay que subrayar que la catedral está cumpliendo 300 años y de que el Teatro de Goya 150 en septiembre próximo. En fin, son aniversarios interesantes y hemos dedicado el tercer lunes de cada mes a hablar de la historia del órgano, de ese instrumento musical de viento que se encuentra en la Catedral Metropolitana y que, dicho sea de paso, requiere urgente atención para darle mantenimiento, ¿o no, Héctor? Sí. Sí, está pues ya, es un instrumento ya anciano, pero que se podría recuperar, hay que darle nueva vida, ¿no? Nuevos aires, ahora sí directamente, nuevos pulmones. Pero estábamos en la época renacentista. Sí, estamos en la época renacentista, entonces decíamos que ahí existen estos dos tipos de órgano, el positivo y el portativo. El portativo. Ajá. Pero también aquí en la época del Renacimiento pasa algo bien importante. Está el Concilio de Trento dentro de la Iglesia Católica, Sí. que es en los años 1545 y 1563, donde decide adoptar el órgano como instrumento oficial de la Iglesia. Y esto es bien importante porque recordemos que muchos de la cultura que nos ha llegado a nuestros días ha sido gracias a que la Iglesia Católica lo ha apoyado, ¿no? Lo ha difundido. Entonces, al momento de que lo adapta, porque dice que es el único instrumento que puede soportar las grandes masas, empezó a tener más evolución el instrumento. O sea, empezó todavía a crecer un poquito más, se empezaron a poner más registros, se empezó a ponerle más potencia inclusive al órgano, se empezó a crecer, o sea, ya no eran de dos octavas, es decir, ya empezaron a 3 octavas, bueno, no fue mucho, pero ya empezaron a hacerlo un poquito más grande, ¿no? Entonces sirve. Esto nos lleva pues a la época renacentista. Ya para el siglo XV, pues el órgano ya tiene sus 3 octavas, su mecanismo permite tocar con más agilidad, porque para esto, antes el órgano, el hidráulos, eran unas teclas grandotas que se tocaba con todo el puño de la mano, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, sí, o sea, no eran... Como haciendo un berrinche. Sí, como haciendo berrinche se tocaba, no eran con No era la con sutileza dedos, de ahora. No. Entonces, bueno, ya se empieza a modificar con el paso de los tiempos. Y también Y los registros, ¿no? Los registros también, o sea, se empiezan a aumentar, empiezan a pulirse. Y en el Renacimiento nace otra cosa bien importante, que es precisamente lo que se está viendo ahorita en las imágenes, la pedaliera o el pedalero,
que es prácticamente un teclado que se toca con los pies. O sea, ahora sí que cuando te dicen, estás tocando con los pies, pues en el órgano es bonito porque, porque estás tocando realmente con los pies, es necesario, sí. Usas los pies como si fuera una mano, pues. Nace esta pedaliera, que su invención, unos dicen que fue atribuida al alemán Bernardo Muret hacia el año 1470, pero otros dicen que fue el flamenco Luis de Balbec, que él murió en el 1318. Dicen que él fue el primer organero que utilizó este dispositivo. En fin, sea como sea, lo bueno es que se dio pues este invento de la pedaliera. Y precisamente de ahí surge lo que comentábamos hace rato fuera del aire, es la nota pedal. O sea, una nota que se queda fija. A lo largo de toda la composición. Toda la composición, y siguen haciendo y juegan sobre la nota. Sobre esa nota. Entonces, empezaron a darse distintas escuelas organarias, ¿no? Estamos hablando que en aquella época no existía el globalismo, o sea, entonces pues es difícil, ¿no? En España empiezan a nacer un tipo de órganos, en Alemania otro tipo de órganos, en Italia otro tipo de órganos, inclusive hay diferencia entre Alemania del norte con Alemania del centro y Alemania del sur, ¿no? Y esto nos lleva a lo que es ya en la época barroca. En el barroco, pues cada quien hace órganos dependiendo de cómo lleva y cómo vive el barroco en su zona, ¿no? Por ejemplo, la pedaliera en Italia es una pedaliera que se llama aleggio, o sea, como si fuera un atril. Es como si tuvieras un atril, y estaba así precisamente, o sea, tú nada más el pie lo apoyabas en una madera y nada más lo movías ahí y tenías una octava corta. Es decir, no tenías todas las notas en la última octava, tenías solo unas cuantas. Unas cuantas. No tenías todas. No me voy a meter pues en tecnicismos tantos, pero sí, por ejemplo, no existía el do sostenido, no existía el re sostenido, o sea, es la octava corta, y eso es lo que tenías en el pedal. En España, en cambio, que fueron también inclusive los primeros órganos que nosotros tuvimos aquí en México, era de un solo teclado, sin la pedaliera y con el teclado partido. Es decir, para mano izquierda tienes unos registros y para mano derecha tienes otros registros. Entonces, esto en cierto sentido le dio un poquito de elegancia a los órganos españoles, porque podías hacer muchas cosas como en otros lados cuando cambias de teclado y pones unos registros en un teclado y otros registros en otro. Pues en España era un organito más pequeñito y era un solo teclado, y con los registros separados, entonces podías cantar con la mano derecha y acompañar con la mano izquierda, o al revés. Pero estoy pensando en lo que exige la ejecución del órgano, que tener casi una independencia, no solo mano derecha e izquierda, sino pie derecho, pie izquierdo. Claro. O sea, y aparte de eso también tienes que estar atento, porque tienes que cambiar de registros, tienes que estar pues atento. En aquel tiempo era principio de cada organista la improvisación también, o sea, todos los organistas tenían que saber improvisar por como fuerza. hasta la fecha. Bueno, como ya no todos los organistas improvisan, pero hasta la fecha sí tiene que tener un organista una preparación al menos mínima de la improvisación, ¿no? Sí, porque si vas a acompañar una liturgia, por ejemplo, tienes que ser capaz de alargar la composición, claro, hacer variaciones sobre el tema tal vez que estás ejecutando, ¿no? Claro. Un organista litúrgico lo tiene que saber, ¿no? Lamentablemente, pues nuestro México, el organista litúrgico es como que el que no sabe, o el que sabe poquito, el que de ahí le toca, pone los acordes y como acompañamiento. Sí. Lamentablemente, pues esa es nuestra historia, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar que en Guadalajara, que es tan grande, solo somos 5 organistas diplomados. O sea, entonces pues es donde nos quedamos, donde vemos la triste realidad. Bueno, pero ahí sería interesante, ahora que tú estás, Héctor Manuel, al frente del órgano, no sé, hablar del didactismo por parte de la catedral, ¿no? Para empezar a formar a organistas con todos los conocimientos. Dentro de la historia, o sea, se ha dado, así como las catedrales, la catedral nace de ser la cátedra, ¿no? Sí. Era la cátedra donde se enseñaba y todo. Ahí mismo se construían los órganos, y ahí mismo es donde siempre se daban clases. ¿Y qué posibilidades hay de hacerlo aquí en la catedral?
Pues mira, aquí en la catedral, pues como la catedral tiene muchas actividades, o sea, rosarios, horas santas, exposición del Santísimo, todo, es un poquito difícil, quedan como unas 2 horas al día para poder estudiar o para Libres. poder dar clase, ¿no? Pero hay otros lugares donde sí se puede dar, por ejemplo, el templo de Santa Teresa, donde solamente se tiene una misa diaria, pues queda mucho tiempo libre. Para el estudio. Y ahí es donde yo aprovecho también, o sea, cuando... ¿Tienes alumnos, Héctor Manuel? Sí tengo alumnos, de órgano, de composición. De órgano siempre son un poquito menos, porque bueno, obviamente, pues no nada más es tener el alumno, sino que el alumno tiene que también tener un lugar donde practicar. Y entonces, pues los órganos no es que se avienten para arriba, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! No hay tantos. Pero, por ejemplo, está la Escuela de Música Sagrada, que ahí mismo dentro de la escuela tenemos 2 órganos tubulares, o sea, pequeñitos, pero son tubulares. Sí. Aparte tenemos pues órganos electrónicos. Y ahí pues se imparte la carrera de órgano también. La carrera de órgano ha estado un poquito olvidada, pero precisamente en estos días estamos queriéndola renovar. Eso es muy importante, estar conscientes de que existe un momento de renovación y de iniciativa en relación con el órgano y que no es un instrumento que se haya quedado a la saga, sino de que está ahí para recuperarse con todos los bríos y la riqueza de un instrumento como este. Sí, claro, es bien importante. Aparte, pues tenemos, lamentablemente aquí en Guadalajara ya no tenemos órgano español, ¿no? Que eran los órganos que teníamos en la catedral antes de que estuvieran Se destruyeron, lamentablemente. O sea, ¿Por qué no se les dio mantenimiento? No se les dio mantenimiento, sonaban ya mal y bueno, el organista Francisco Godínez, pues obviamente después de haber estudiado en París, dijo pues ya no, este órgano no me sirve, no puedo tocar aquí lo que yo estudié. Entonces trajo el órgano francés, ¿no? Que es el que está actualmente aquí. Pero pues, lamentablemente, o sea, cuando se quitó la sillería de catedral todo, se quitó el órgano que es donde estaba ahí también. Sí. Se perdió, son esos ¿no? cambios que de pronto se hacen de una manera muy inconsciente, ¿no? Sí, pero, o sea, tenemos que tener en cuenta que en aquel tiempo no se estimaba por... Sí, no sí. había estima por lo antiguo, ¿no? O sea, ya ellos lo veían como viejo. Como ya no sirve, adiós, quítalo. Y pues no, lamentablemente ahorita lloramos eso precisamente. Hombre, claro. Pero bueno, total, llegamos al barroco. Y en el órgano barroco, precisamente, pues, o sea, se da en Italia eso, la pedaliera leggio. En España se da eso de la partición de los registros, de las teclas, del teclado. En Francia empiezan a crecer más teclados porque en Francia les gustan mucho los colores. O sea, ellos empiezan a ser más extravagantes en este sentido, ¿no? Y a mí, bueno, la música francesa en ese tiempo me encanta, porque precisamente te da toda esa gama de colores, ¿no? Puedes expresar mucho. Entonces el órgano crece en los teclados, crece en la sonoridad tímbrica de los distintos colores. Y bueno, se empiezan a hacer música que es, bueno, dedicada, sea para la iglesia, pero se escribe muy poco en sí, porque se improvisa mucho. Claro. Mientras que en Alemania se empieza a dar la polifonía vocal. Entonces empieza a haber muchas voces que se juntan, ¿no? ¿Qué te parece, Héctor, si seguimos conversando sobre esto después del corte? Apasionante la historia del órgano, realmente. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento con usted. Gracias a todo el equipo. Volvemos con usted luego del corte. A las 9 con usted. Continuamos. Estudios, entonces. La presencia de Héctor Manuel Salcedo hoy con nosotros y la presencia de Héctor Manuel Salcedo en la Catedral Metropolitana, que está planeando una serie de cambios, de métodos didácticos importantes, de renovaciones para darle actualidad, pero lo primero que se necesita es mantenimiento. Sí, claro. O sea, primero hay que trabajar con lo que tenemos y luego hay que darle una pulida y ver. Y buscar innovar. Apoyos. Sí, claro. ¿Qué es lo más urgente que requiere el órgano de catedral? ¿Qué es lo más urgente? Mira, ¿Qué dices todo? Pues, ¿por dónde empezar? Por cualquier cosa empezaríamos bien. El órgano ahorita tiene una pérdida de aire. Entonces hay fuelles que hay que ver, porque debajo de cada tubo
hay un pequeño fuellecito. Entonces esos son pieles que hay que cambiar, hay que estar cambiando constantemente porque la piel después de un tiempo se seca y pues empieza a cuartear y empieza a tener pérdida de aire y al tener pérdida de aire pues adiós. Entonces se deja de escuchar. Bueno, pero así como se hace en otras geografías, pues se habla de un equipo de sponsors, patrocinadores que pudieran apoyar los... Sí, eso estaría súper. Hay que intentarlo. Ya yo he metido algunas solicitudes y pues veremos a ver qué... Porque no solo es el costo de los materiales, es la persona especializada que hará ese mantenimiento, ¿no? Afortunadamente aquí en Guadalajara tenemos a una persona que se dedica pues a darle el mantenimiento constante a la catedral, al órgano de la catedral, pero pues es uno solo. Sí. O sea, imagínate, para mover un tubo de no sé cuántos metros, pues es difícil, ¿no? Entonces, pues sí hay que pagar también mano de obra también para eso y todo, ¿no? Porque él lo hace con mucho cariño y con mucho ímpetu, pero él solo pues es... Claro. Es difícil. Pero bueno, estábamos en la época barroca, en la historia de este instrumento. Estamos en de la época viento, barroca. como es el órgano. Entonces, en Alemania, decía, se empieza a dar más la polifonía. Empiezan a ver las voces, empiezan a nacer los vicinium, ¿no? Que es una sola voz, donde otra voz se le junta y va haciendo como el canon, ¿no? Como canon. Como canon, empiezan a hacer eso. Y eso se traduce también en el órgano. Eso lo influencia muchísimo al órgano y se construye la pedalera ya completa, donde los pies son completamente independientes de las manos. O sea, sí, qué reto. Cada quien sigue con una melodía, ¿no? Cada quien mano derecha, mano izquierda y los pedales. Y es que parecería, si tú ves tocar, como me ha tocado alguna vez, es como si bailara el organista. Completamente. Los pies por su cuenta tienen vida propia y de pronto la mano, de por sí esa exigencia de mano derecha, mano izquierda y luego los pies, qué reto para tocar el órgano. Sí, claro, completamente. Entonces, aquí en Alemania se dan 3 tipos de escuela. La del norte, que es donde el mejor representante de la música organista es Buxtehude. Al sur, que es donde está Pachelbel, el famoso canon que todo el mundo conoce. Que todo el mundo conocemos. Y en el centro es Bach, Johann Sebastian Bach, ¿no? Que prácticamente Johann Sebastian Bach pues tiene la influencia de estos dos polos, ¿no? El norte y el sur, y aparte pues también la influencia italiana, porque Bach también amaba a Vivaldi, ¿no? De hecho hay conciertos transcritos para órgano que Bach hizo de Vivaldi. Dicen también que Bach pues con sus ánimos de querer mejorarse y todo, pidió permiso en la iglesia, en la corte donde trabajaba, para irse a visitar a Buxtehude, para irlo a conocer, porque Buxtehude era famoso porque hacía tertulias, y en las tertulias hacía música, y él escribía música para esto, ¿no? O sea, música inclusive profana, o sea, los órganos también no estaban nada más dentro de la... eso iba, es importante subrayar que no solo era música litúrgica. No solo era música litúrgica, sino también era para divertirse, profana, ¿no? Entonces vaya, pues dicen la historia que se entretiene demasiado Bach, que ya cuando regresa, pues prácticamente ya habían puesto un suplente, o sea, ya no estaba su puesto, digamos, su trabajo ya no lo tenía. Al final lo admitieron, pero Bach ya traía nuevas ideas. Entonces empezó a implementarlas en el órgano y pues toda la gente se quejaba, dice, no, Bach ya no sabe tocar. Ya no sabe, porque nada más hace que se escuche desafinado el órgano y no, ya mejor córranlo. Pero él traía ya una concepción. Él traía ya nuevas ideas, o sea, ya más empezaba, no nada más tocaba el simple coral, ¿no? Recordemos que Bach era luterano, y con Lutero se da el cambio también inclusive de la música, ¿no? O sea, ya empieza a ser la lengua vernácula, ¿no? La lengua de cada quien. Y nace la forma coral, que es donde todo el mundo va cantando nota por nota una sílaba y se va dando, ¿no? Bach lo que hacía era, precisamente con este coral, tomaba la melodía y la empezaba a adornar. Entonces por eso ¿Improvisando? La gente, sí, improvisando. Entonces la gente dice, no, pues ya como que no suena igual, ¿no? No suena igual. Pero bueno, se da esto. Bach después va a la Thomaskirche en Leipzig. Y ahí pues fue donde ya muere.
Después, bueno, regresando a la historia del órgano, después del periodo barroco, viene el clasicismo, y en el clasicismo el órgano se olvida. Se olvida por completo porque pues empiezan a nacer otros tipos de formas. Ya no es la música tanto contrapuntística, o sea, ya el contrapunto se empieza a olvidar, ya es como una especie de, más bien como melodía acompañada, y pues el órgano ya no nos sirve para eso, o sea, el órgano es polifónico, o sea, no es para la melodía, no es para estas cosas. Y de hecho, Mozart y Beethoven escriben muy pocas piezas para órgano, poquísimas. Lo que sí se da es que le piden a Mozart que escriba música para un órgano que no tenía teclado y era un cilindro. Entonces era un cilindro que se activaba, inclusive dicen que se volvió a usar el mecanismo del hidráulis, precisamente con agua y todo, y se hacían fuentes donde tenía el órgano, y precisamente se activaba con esta Fuerza con el agua, con la fuerza del agua de la hidráulica. misma fuente. Y entonces el rulo que tenía como el cilindro hacía que tocara música. Tanto es que hoy en día muchas de esas composiciones de Mozart que nadie tocó en la época, ahora se transcribieron y ahora se tocan en el órgano, ¿no? Inclusive hay quien en composiciones de Mozart le pone hasta el tutti en el órgano y que se escucha aquello. Pero pues en sí no, o sea, eran escritas para un organito pequeñito de apenas 4 o 5 registros, ¿no? Entonces, bueno, uno como organista siempre tiene que remontarse a la época de cuando fueron hechas las composiciones. En su contexto, por Sí, supuesto. sí, en el contexto, inclusive saber o buscar qué órgano tenía el compositor para saber cómo es que la concebía, ¿no? Inclusive hay una historia muy importante de Olivier Messiaen, que organista pues de la iglesia de la Santísima Trinidad en París, que él, pues un compositor enorme, pero cuando daba conciertos en otros órganos, él no ponía su música. Y le decían, maestro, pero ¿por qué usted no pone su música en otros órganos? Y dice, pues es que me tardaría muchísimo encontrar la sonoridad que yo tengo en mi órgano en los otros órganos. O sea, es que cada órgano es un mundo. Cada órgano es un mundo, y aunque sean de la misma fábrica, el mismo registro suena distinto dependiendo también del lugar. Si cada instrumento es diferente, empezando por algo tan sencillo como una guitarra o como una flauta, qué sé yo, ya puedo imaginar un órgano. Ahora yo te preguntaría, Héctor Manuel, si ya te has apropiado del órgano que está ahora a tu cargo. O sea, ya te apropiaste, porque tienes poco tiempo en realidad. Tengo ya 3 años, pero ¿Es ya poco? la verdad es que yo ya desde que estaba estudiando en Roma, pues cuando me daba mis vueltas, pues venía y lo podía tocar, ¿no? Y con permiso. Entonces ya lo del hiciste maestro, tuyo. Sí, ya, completamente mío. O sea, Ya conoces sus posibilidades y sus debilidades. Ya, lo conozco a la perfección prácticamente. O sea, ya muchas cosas ya hasta ojos cerrados, ya meto los registros ya sabiendo dónde están, o sea, sin... Héctor, ¿se sigue componiendo para órgano? Claro. Así, digamos, Sí. formalmente. De hecho, yo hace 2 años, presenté en España una rapsodia mexicana mía Tuya. para órgano. La estrené pues allá en España, en un órgano francés. Y sí, o sea, se sigue componiendo música para órgano. Y música tanto profana como para la liturgia, o sea, se compone de todo. De hecho, precisamente, dando un paso más después del clasicismo, Sí. en el romanticismo ya es donde empiezan a hacer el órgano sinfónico. O sea, ya el órgano se empieza a parecer más hacia la orquesta, ¿no? Entonces ya tienes todos los instrumentos de una orquesta prácticamente. Tú eres el director de esa orquesta. O sea, Y tú como concertas todo esto. todo esto. Qué barbaridad. Y ahí qué es donde reto. empiezan a nacer inclusive sinfonías para órgano solo, o sea, empiezan a nacer todo este tipo de composiciones profanas para órgano solo. Inclusive, o sea, desde el mismo barroco, ¿no? Están las partitas que tomaban temas religiosos, pero la partita es un baile, ¿no? Eran variaciones sobre el mismo tema. Entonces se hacían variaciones de danza sobre los temas religiosos, ¿no? O sea, siempre se ha dado.
Y llegamos a la actualidad, a punto de terminar el programa. ¿Cuál es el panorama actual de la música en órgano? Hoy tenemos toda la tecnología que tenemos hoy en órgano, o sea, por ejemplo, el órgano de San Pedro en el Vaticano. Sí. Tenemos el órgano que está fijo ahí, que está dividido en 2 cuerpos, pero aparte hay otra consola que mandaron a hacer precisamente para las celebraciones grandes, donde esa consola se mueve y se maneja a trámite Wi-Fi. ¿Ah, sí? Tú tocas la tecla y suena pues repercute acá. El instrumento. Así es. Pues, ¿qué le parece? Nos ha dado Héctor Manuel Salcedo toda una visión de la historia de este instrumento maravilloso como es el órgano. Con la fortuna de contar con un órgano en Guadalajara, en nuestra Catedral Metropolitana. Hay varios, pero digamos un órgano de gran tamaño traído de Francia, que sí insistimos en que requiere mantenimiento. Es urgente el mantenimiento. Ojalá hubiera un cuerpo de patrocinadores que apoyáramos y que con alguna cantidad, entre muchos, sí, puede claro, resultar muy interesante, ¿no? Sí, y se pudiera hacer ello. Pero bueno, estamos prácticamente al final de nuestro programa. Yo le pido a Héctor Manuel Salcedo que subraye la invitación para el concierto de este jueves próximo, para que todos ustedes tengan muy clara la invitación y puedan asistir, por supuesto, entrada gratuita a nuestra Catedral Metropolitana. Sí, claro, este próximo jueves, jueves 18, en la Catedral de Guadalajara a las 8 de la noche tendremos este concierto donde participará el ensamble Molto Vivace, que es prácticamente un coro de solo hombres. Participará también... ¿Voces negras? Voces negras, sí. Participará el fagotista Juan Carlos Villaseñor y la flautista Lenka. El apellido es un poco difícil, Smoklokova, no recuerdo bien el apellido, porque ella no es de aquí, pues. Y bueno, un servidor al órgano, donde tendremos música desde Telemann, desde pues antiguo, Telemann, Vivaldi, Lobato, el maestro Domingo Lobato, qué bien. Míserax. Con sus improvisaciones como Dios manda. Sí, claro, al final también, o sea, ya como bis, pues está la improvisación como encore, está la improvisación sobre el tema que decida la gente. Pues ahí está la invitación para que todos ustedes estén presentes el próximo jueves, Catedral Metropolitana, en un concierto que seguramente van a disfrutar muchísimo, no solo de órganos, sino, insistimos, con el ensamble Molto Vivace, con flauta, con fagot, y que será algo excepcional. Démonos la oportunidad de participar, hacer un alto en la semana, en la actividad, y de pronto tener la oportunidad también de estar presentes en un concierto excepcional. Esto es parte de los festejos conmemorativos, de los 300 años de la Catedral. Amigos, es todo por hoy. Nos acompaña mañana. Que tenga una excelente semana. A lo largo, día con día, una excelente actividad, con resultados, con encuentros. Y por hoy ha sido todo. Gracias, Héctor. Gracias, amigos. Hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.